Hola, hoy nos metemos de lleno en un montón de historias y datos curiosos, sacados de fuentes súper variadas. Sí, desde noticias, sitios de historia, foros online. Incluso listas de enciclopedia medio raras, ¿no? Exacto. La idea es encontrar esos detalles que uno no se espera, coincidencias que parecen, bueno, imposibles. Y anécdotas que nos muestran un lado distinto de inventos, de la historia, de la vida misma. Hay que prepararse para unas cuantas sorpresas, me parece. Así es. Arranquemos este análisis de lo, digamos, insólito. Empecemos por los orígenes inesperados. Dale. La tarjeta de crédito. Parece súper actual, ¿verdad? Claro. Bueno, nació de un momento de vergüenza, fíjate. En 1949, Frank McNamara olvidó la billetera en una cena. ¿Qué momento? Y para que no le pasara de nuevo, Ideó la tarjeta. una solución bien personal. Hablando de gente convencida, Robert Chesbrough, el que inventó la vaselina, Ajá. estaba tan pero tan seguro de que curaba todo, ¿Qué hacía? que se comió una cucharada todos los días. No te puedo creer. Una cucharada. Una cucharada. Él creía en su producto, ¿eh? Vaya que sí. Y cambiando de tema, a la cocina. Las papas fritas. A la francesa. Siempre se dice así, pero Parece que no son tan francesas. El origen más probable es Bélgica. ¿en serio? Sí. Allí la gente freía papas cuando el clima no daba para pescar. Era como un sustituto. Qué curioso. Y los franceses, de hecho, tardaron en aceptarlas. Al principio creían que eran comida para el ganado. Mira vos cómo cambian las cosas. Y a veces la historia misma tiene patrones. Extraños, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, Mark Twain. Nació en 1835, justo cuando pasó el cometa Halley. Sí, eso lo sé. ¿Y murió en 1910? Justo en la siguiente visita del cometa. Y él lo había dicho. Había comentado que esperaba que pasara eso. Exacto. Él mismo lo predijo, o al menos lo comentó. Da que pensar, ¿no? Muchísimo. ¿Coincidencia? ¿Destino? ¿Quién sabe? Y hablando de cosas que parecen escritas, la novela Futilidad. Ah, la de Morgan Robertson. Esa misma, publicada en 1898, describe un barco enorme, el Titán, Considerado insumergible, claro. que se hunde, chocando con un iceberg, en el Atlántico Norte, una noche de abril. 14 años antes del Titanic. 14 años. Y lo más loco son los detalles que acertó, como que no había suficientes botes salvavidas. Es que es escalofriante. La ficción a veces se adelanta de formas muy, muy raras. Y a veces macabras. Edgar Allan Poe, Uf, po. en la narración de Arthur Gordon Pym, cuenta de un naufragio, ficticio, claro, Ajá. donde unos marineros terminan recurriendo al canibalismo. Una historia terrible. Y la víctima se llamaba Richard Parker. Bueno, No me digas. unos 46 años después hubo un naufragio real, muy parecido. Y Y la víctima, la persona que se se comieron, llamaba Richard Parker. increíblemente sí, Richard Parker. No, es demasiado. Eso sí que pone los pelos de punta. Totalmente, pero las rarezas no son solo coincidencias. A veces pasan en conflictos. ¿Ah, sí? También hay historias bélicas muy peculiares. La Guerra del Cerdo, 1859, entre Estados Unidos y el Reino Unido. ¿Por un cerdo? Por un cerdo. Un granjero estadounidense mató a un cerdo que era de un irlandés empleado por los británicos. ¿Y dónde fue eso? En una isla, San Juan, cuya soberanía estaba en disputa. Y la cosa escaló. Se pusieron serios. Mandaron soldados, barcos. Cientos de soldados, buques de guerra. Parecía que iba a estallar una guerra en serio. Pero al final, No se disparó ni un solo tiro. El almirante británico Robert Baines se negó. ¿qué dijo? Dijo que le parecía absurdo empezar una guerra entre dos grandes naciones por la disputa de un cerdo. Tuvo sentido común, por suerte. Sí, prevaleció la sensatez. Se resolvió con arbitraje años después. Menos mal. Un ejemplo de cómo algo pequeño casi... Casi explota, sí. Y saltando a la Segunda Guerra Mundial, está el caso de Oscar Kusch. Capitán de un submarino U-boat alemán. Exacto. Valiente en combate, dicen, pero no era nazi. Y eso en esa época, Era peligroso. Ordenó sacar el retrato de Hitler de su submarino, criticaba al régimen abiertamente qué valiente pero qué arriesgado. y le costó la vida. Uno de sus oficiales lo denunció y lo fusilaron en 1944. No por errores militares, sino por sedición.
por pensar diferente. ¡Qué terrible! La ideología por encima de todo. Su nombre se limpió décadas después, ¿no? Sí, fue rehabilitado, pero bueno, la tragedia ya había ocurrido. Y otra de esa guerra más. Curiosa, digamos. El misterio de las medias de nylon. ¿Qué pasó con las medias? Desaparecieron de la costa este de Estados Unidos en 1942. Nadie entendía por qué. ¿Y? Resulta que el ejército estadounidense las compró todas, masivamente y en secreto. ¿Para qué querría el ejército medias de nylon? Para comerciar. Necesitaban toneladas de medias y lencería. Lencería también. Sí, para negociar con las tribus bereberes en el norte de África. Durante la Operación Torch, la invasión aliada. Exacto. Buscaban asegurar su cooperación o al menos que no molestaran durante los desembarcos. Medias por neutralidad. ¿Quién lo diría? En Australia, 1932. El ejército australiano desplegado con ametralladoras para controlar una plaga de emus que arrasaban los cultivos. ¿Y cómo les fue? Un desastre. Los emus básicamente ganaron. ¿En serio? ¿Cómo? Eran demasiado rápidos, se dispersaban, eran blancos difíciles. La operación fue un fracaso total y la prensa se burló muchísimo. O sea que los emus le ganaron al ejército. Podría decir que sí. Quedó como un episodio bastante ridículo. Bueno, después de todas estas historias resueltas, aunque raras, quedan misterios de verdad, ¿no? Claro, enigmas sin resolver. Uno de los más famosos es el del Mary Celeste. El barco encontrado a la deriva. Exacto, un bergantín en 1872 en el Atlántico. El barco estaba perfecto, la carga intacta, pero ni rastro del capitán, ni de su familia, ni de la tripulación. Desaparecidos. ¿Y qué les pasó? Nadie lo sabe. Sigue siendo uno de los grandes misterios marítimos. Es que es fascinante la cantidad de historias así que hay por ahí, ¿eh? Muchísimas. Desde inventos que nacen de la vergüenza o la necesidad más simple, Hasta coincidencias que te dejan pensando si hay algo más. y conflictos que rayan en lo cómico, como lo del cerdo o los emus. Totalmente. Nos hace pensar en esa línea delgada entre lo lógico y lo inexplicable, ¿no? Sí, y cómo muchas veces la realidad es, bueno, mucho más extraña que cualquier ficción. Sin duda, la realidad supera a la ficción, como dicen. Y para dejar algo picando, pensemos en Violet Jessop. Ah, la enfermera y camarera de barco, Exacto. Sobrevivió al choque del RMS Olympic. que era hermano del Titanic. Sobrevivió al hundimiento del mismísimo Titanic. Increíble. Y como si fuera poco, sobrevivió también al hundimiento del HMHS Britannic, otro barco gigante durante la Primera Guerra Mundial. 3 accidentes graves en barcos enormes y salió viva de los 3. Es casi imposible. Entonces, la reflexión es, ¿cuántas otras vidas así de extraordinarias, marcadas por una suerte o una desgracia tan improbable, estarán por ahí, ocultas en la historia, esperando que alguien las descubra y las cuente? Es una buena pregunta para cerrar. ¿Cuántas historias increíbles seguirán perdidas?